Ok. Listo. Y de entrada me parece que la sola mención del método ya nos permite construirnos como un grupo de este estilo, no en un sentido de educación bancaria, sino en un sentido de poder justamente abonar a la parte teórica, ¿no? O sea, para comenzar, el enfoque autoetnográfico es un enfoque bastante crítico, así que siéntanse con toda la confianza de criticar el propio método, ¿no? O sea, justamente parte fundamental del proceso en sí mismo es el aspecto reflexivo. Entonces, sí, con toda la confianza del mundo, si hay por ahí surge alguna preguntilla, mándenla al chat y pues la iremos presentando, ¿sale? De entrada, voy a empezar a compartirles pantalla. No sé si está activa la función, Dani. Sí. ¿Sí? Listo. Elaboramos un pequeño... Una pequeña presentación. Sí, pequeña, porque es más que otra cosa para irnos guiando con respecto a algunos puntos. Justamente creo que el enfoque, bueno, si ya tuvieron como la oportunidad o la curiosidad de revisar un poquito de qué va, bueno, ya podrán encontrar algunas cosillas desde el vamos, o sea, tan solo ya saben, ¿no? Desde la construcción del material ya estamos diciendo algo. Nosotras escogimos un fondo de este estilo justamente por la metáfora de los tejidos, ¿no? La parte central de la etnografía hace referencia a esta función de la construcción de historias, ¿no? Una metáfora que se usa de manera recurrente en ellas es la construcción de tejidos. Justamente en este sentido, me gustaría que nos compartieran en el chat si alguien tuvo como la curiosidad, ¿no? De ver por ahí de qué va más o menos el enfoque. La verdad es que cuando nosotras lo conocimos, sí nos pareció un enfoque tremendamente impactante. Sí, cargado de mucho potencial. Lo primero que vamos a hacer, al menos por el día de hoy, es presentarles nuestra propuesta de programa. Obviamente, por las particularidades que notarán más adelante, hay algunas cosillas que podemos cambiar. De entrada a la sesión de hoy, nos gustaría dedicarla a la parte de introducción. Decimos introducción, hablar de la definición metodológica del enfoque, hablar de algunas características, hacer distinciones con otras herramientas que pudieran parecer que son similares, ¿no? Dani justo nos mencionaba que quería que habláramos de las diferencias entre la autoetnografía, la historia de vida y la autobiografía, ¿no? Que pudieran parecer diferencias bien sutiles, pero están bien marcadas, y hay que estar justamente como muy atentos en ese sentido. Para la segunda sesión planteamos un acercamiento para con el método. ¿Qué tipo de acercamiento? Pues de entrada pueden ir tomando nota, su primera tarea sería justamente investigar, buscar alguna autoetnografía y darle una leída. Es que queremos que se lleven una experiencia de esto, no tanto sí que sea que lo conozcan, pero también que ustedes puedan formar parte de hacer una autoetnografía. A lo mejor no va a ser del tamaño de una tesis, pero sí a lo mejor un relato. Ajá, un relato con las características que justamente hoy vamos a mencionar. Entonces, bueno, justo es como esta función. Fue como muy, muy interesante incluso la decisión de la tarea, porque teníamos como la oportunidad de proporcionarles una, ¿no? Ya incluso teníamos una en mente de Betty Friedan, pero pensamos, ¿no? O sea, mejor que todas y todos tengan la posibilidad de buscar una y de escoger una con la que se sienten identificados, ¿no? Que justamente la experiencia autoetnográfica permite eso de manera muy amplia. La tarea de poder plasmar nuestra propia realidad en la realidad de otros, ¿no? La tercera sesión la dedicaríamos justamente a comenzar a hablar del desarrollo de una propuesta de parte suya. Sería en formato de un relato, es decir, no tendría una extensión muy larga. La cuarta sería impacto del proceso y producto autoetnográfico. Viene en dos sentidos, mucho en la función teórica, en plano qué autoetnografías conocemos que hayan marcado un antes y un después o que hayan abordado mucho a cierta materia, y también de cómo vamos viviendo en conjunto el proceso de la construcción y también del acercamiento a la teoría.
O sea, más adelante notarán por qué sí es sustancialmente distinto del acercamiento clásico que tenemos desde enfoques más positivistas, llámese investigación cualitativa o cuantitativa en alguna de estas versiones más hegemónicas. Y pues por último sería esta sesión de cierre en la que nos permitiríamos compartir y hablar de los productos que ustedes realicen durante este proceso, ¿ok? Dani, ¿qué te parece? ¿Bien? ¿Qué le parece a los demás? ¿Les late la idea de sí construir algo? ¿Preferimos omitir ese paso? ¿Queremos escuchar a los demás? Esta vez pueden elegir incluso no participar. Seguramente más adelante saldrá la oportunidad de seguir compartiendo. Entonces, no sé qué les parezca, si se sientan cómodas y cómodos con la idea. Si si alguien no quiere participar en la creación de un relato, pues son libres de no hacerlo y sin problemas nos dedicamos a ver esta parte de los relatos con los demás, claro, con la aportación de aquellos que no quieran hacerlo. O sea, no porque no lo vayan a hacer, ya significa que no puedan participar, al contrario, su experiencia al leer los demás relatos nos va a servir mucho. Ahora sí, Dani. No, iba a decir lo que acabas de comentar, me parece muy bien la propuesta y que quede abierto. Yo estoy seguro que habrá quien se motive y quizás algunos que no, pero justamente podemos trabajar con quienes se motiven. Muy bien. Sí. Ok. Chicas, chicos, ¿alguno tiene una pregunta al respecto? Sí, yo sé que suena como muy abrupto, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor quizás tienen que escuchar un poquito la propuesta que les vamos a hacer en el plano, lo que les vamos a contar del método, ¿no? Entonces, si de momento no saliera nada, pero ya como al final es como que no me agrada la idea de participar o sí, ya tengo como en mente algo, también se vale. Si surgiera alguna pregunta, pues pueden escribirla y les estaremos contestando, ¿vale? Notarán que la presentación tiene como súper poquitas letras, muy poquito, es solo una síntesis para que aquí sus servidoras no se pierdan en los puntos centrales. Pero nada más. Si quisieran que les compartiéramos el material como el PDF, tenemos un par de artículos, un libro que por ahí fue la iluminación prácticamente total respecto al método. Se los podemos compartir a través de Daniel o creamos un grupo como ustedes consideren. En el servicio, como ustedes quieran. Así es. De entrada, ¿qué es la autoetnografía? Para empezar, tiene un nombre como muy largo, ¿no? Es como el primer nombre, segundo nombre, apellido y segundo apellido. Podemos desmenuzarlo, separar la palabra en tres: auto, etno y grafía. Auto de entrada nos habla de esta parte de sí mismo del propio. Etno ya nos hablaría de esta parte del estudio del análisis, de costumbres, de usos, de hábitos, ¿no? Y grafía es justamente el estudio. Entonces, la definición más conceptual es esta parte del acercamiento a la investigación y a la escritura para describir y analizar sistemáticamente una experiencia individual que nos sirve para entender la cultura. Pero bueno, esta es como la definición del libro, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene estas 4 líneas dentro del método? Dentro del método implica que tiene un híbrido con otros dos herramientas o 2 métodos, que son la autobiografía y la etnografía. La autobiografía hace referencia a este proceso de acomodar, de analizar, de escribir, de redactar la experiencia de la vida misma. Muchos te lo explican de esta manera, en que son momentos como de crisis que a veces tenemos, son experiencias individuales que nos hicieron hacer ciertos cambios. Utilizan una palabra, no recuerdo cuál es esa palabra, pero se me hace muy parecida a ese momento de eureka, ¿no? O sea, así fue como comprendí y ya, como que tú solito haces como el análisis de, eso tenía que pasar. La autobiografía justo es esto, una recopilación de todas las experiencias que te llevaron a poder comprender algo. Y justo autobiografías conocidas tenemos dentro de, sí, Albert, exacto, la parte de la serendipia o la epifanía. Justamente, exacto, es la palabra. Esa era la palabra. Y justo con respecto a esto tenemos un par de ejemplos dentro de la propia literatura, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, el diario de Ana Frank, que justo dentro de su rubro es definitivamente un texto icónico,
¿no? Pero también tenemos algunos menos útiles, ¿no? Que hay que conocerle la vida al autor para saber que se trata de un proceso autobiográfico, como lo que ocurre con Gabriel García Márquez, que en muchas ocasiones y a través de entrevistas conocemos que mucho de su texto sí habla directamente de vivencias personales, incluso cuando no se dice de manera directa, ¿no? ¿Qué características tiene la autobiografía? O sea, para empezar, los textos siempre tienen algo, ¿no? Pero aquí lo destacan de manera puntual. Un texto siempre debe ser muy provocador. Siempre debe evocar esta cuestión de atrapar, de presentar de alguna manera una estructura, ¿no? Justo se habla de que en la autobiografía, en muchas ocasiones, el texto no se desarrolla en ese orden cronológico cuando se está escribiendo, sino que justo aparecen estos momentos y después se construye, ¿no? Se va como armando después. Están estas dos formas. Hay quienes plantean que sí está bien que lo hagas como de manera cronológica por la comprensión del lector, pero hay otros que se aventuran y dicen, no, vamos a hacerlo, vamos a contar esta parte y después explicamos con esta parte. Y están los saltos, ¿no? Que se ve mucho en las películas. Sí. Como esta parte en la que te pasan cómo está hoy en día y de repente memorias de cuando era niño. El flashback, ¿no? Exacto. Para esto hay herramientas muy importantes que se pueden utilizar. Para la autobiografía lo que utilizan mucho es la cuestión de entrevistas, de fotos, noticias y grabaciones, ¿vale? Esto solo con el fin de recordar momentos. No sé, alguna noticia que haya impactado y eso haya desencadenado un cambio en la vida de esta persona, ¿vale? Puede utilizarse para. ¿Ok? Entonces, justamente si se dan cuenta, la autobiografía es este proceso muy enfocado en el sí mismo o esta cuestión, ¿no? Muy en mi escritor, en mi escritora. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo etno. Más adelante daremos más características, ahorita es como para ir armando la palabra, ¿sale? Vamos a ir tejiendo. La etnografía es la parte del estudio, justamente en la que un investigador se inserta en una población y se dedica a la parte de descripción y el análisis de los usos y costumbres de la población que en este caso se está estudiando, ¿no? O sea, tiene esta particularidad de yo investigador, llego a otro lado y soy un observador participante, ¿no? Si recuerdan sus clases justamente estas clases de metodología de la investigación, ¿no? O sea, yo llego, intento no modificar el entorno, intento ser respetuoso, intento esto, shalala, ¿no? Hay quienes se aventuran y actualmente dicen la autoetnografía, o sea, sí puedes como inmiscuirte un poquito y a partir de tu experiencia ir construyendo la autoetnografía. Justamente la etnografía tiene la particularidad de descripciones muy, muy densas. Esto viene como tal en los libros o en los artículos que encontrarán o que les pasaremos, pero ¿qué implicación tiene, no? O sea, hablamos de estas descripciones larguísimas, muy nutridas, que tienen la función de ayudarnos a comprender. O sea, en un primer momento, cuando estás escribiendo, es ayudar a entender al otro, y ya en este segundo plano, que para mí, lector, sea fácil el absorber o el abstraer determinado contenido, determinada información. O sea, por ejemplo, hablamos de esta parte en la que se respeta las palabras coloquiales de las poblaciones, ¿no? O sea, piénsenlo, incluso cuando estamos, igualmente aquí se pueden utilizar entrevistas y esta clase de archivos, se respeta, se transcribe tal cual, porque el lenguaje es parte rica de esa cultura o de esta población en particular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando mezclamos estos dos? Pues resulta en un enfoque en el que tú, escritor, escritora, en tu rol de investigador, vas a describir, vas a narrar de algo en lo que estás inmerso o inmersa, es decir, algo de lo que eres partícipe a nivel de estructura social. En este plano, el investigador puede compartir un estrato socioeconómico, puede ser una cuestión de género, puede ser una cuestión de población como tal. Salario, clase. Pero el requisito viene muy, muy ahí. Debe ser algo que el investigador o la investigadora compartan con la población de la que se va a escribir, ¿no? Como parte del mismo. Es una forma mediante la cual el investigador está hablando de la cultura. Justamente, me encanta cómo se dice, el paso de lo auto a lo etno, y sobre cómo la historia de un individuo nos puede hablar de su cultura como tal. O sea, pensemos en que este ejercicio se puede realizar con prácticamente todos los autores. Pensemos en Oscar Wilde, me encanta el ejemplo, ¿no? De Oscar se hablaba mucho de
de su sexualidad, ¿no? De que si era o no era homosexual, y bueno, bastaba con leer Salomé, que fue su primera obra. Justamente hay una parte en la que describe a la protagónica mujer, y habla de manera muy, muy escueta sobre ella, ¿no? Y habla de Juan, que es el protagónico masculino, y se descose, ¿no? En plan, y él era hermoso, y el sol lo rozaba, y sus mejillas, y esto, y su piel, shalala, ¿no? O sea, justamente la autoetnografía retoma esta parte fundamental en la que el autor sí está permeando lo que se escribe. Reconoce que la investigación no puede ser nunca del todo objetiva. Esto justo porque surge, porque llevábamos unas ciencias sociales en las que se intentaba aplicar un método, un todo ser objetivo, un tú no te metas, no interfieras con, como si, y me encanta cómo lo describe el libro porque lo dice así, ¿no? Como si la persona que va no sintiera, no tuviera emociones, opiniones, no existiera, ¿no? Lo que se intenta hacer con las ciencias sociales es más literatura, más historias, más valores, más comprensión, con el fin de generar esta empatía con los demás. Esto dice, ¿no? Como no vamos a hacer de cuenta que esto no existe, no vamos a imaginar que el autor no tiene emociones, al contrario, hay que aprovecharnos de estas cosas que a lo mejor en su momento las ciencias sociales no quisieron aprovechar para poderle dar una riqueza al escrito y generar esta empatía. Recordemos justamente que esto nos puede hablar de manera perfecta sobre este cambio de paradigmas, ¿no? En este sentido, el positivismo surge como el imperante, y enfoques de este estilo se mantienen o surgen como una resistencia. De hecho, hay una parte que me fascina, que es justamente esta crítica al colonialismo, ¿no? De dónde viene la ciencia que hacemos, de dónde viene que hablemos mucho de un método científico de este corte positivista, ¿no? De que solamente lo observable, de que solamente esto, de que solamente aquello, ¿no? Esta negación de la subjetividad y la emocionalidad del investigador. Justamente la autoetnografía la retoma. Y aquí hay algo importante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia sustancial entre cualquier texto y un texto autoetnográfico? Justamente que la persona que redacta tiene un bagaje de conocimientos con respecto al tema o el fenómeno que está estudiando, ¿no? O sea, justamente la diferencia sustancial entre una novela cualesquiera y un texto de este estilo es esa, que el investigador está en la labor, en la tarea de ayudar, de abonar a la comprensión de lo que se está viviendo justamente en esta población a la que se está estudiando, a través justamente de la teoría, ¿no? En ese sentido, es una crítica bastante fuerte al colonialismo, porque se sostiene a sí misma como una resistencia ante estos enfoques positivistas que desconocen o no permiten la apertura a la realidad que vivencian muchas personas, ¿no? Aquí se hace esta pregunta justo de por qué alguien externo que no conoce de este entorno viene a explicar con sus palabras lo que nosotros estamos viviendo. Y es como las personas empiezan a contar, por así decirlo, su propia historia. La propia historia que tienen desde niños. Porque bien lo dice el texto, ¿no? O sea, a final de cuentas, los investigadores vienen de otro entorno con sus creencias. Ellos ya traen un sistema en sí mismos. De hecho, lo dice, no hace la diferencia de la investigación academicista y te explican que es blanca, masculina, heterosexual, cristiana, de clase media, con recursos necesarios. Y esta otra parte en la que la población en sí misma puede contar su historia y puede hacer que los demás la comprendan desde su misma vivencia. Justamente esto, ¿no? En la etnografía se retoman un montón de historias, ¿no? Uh-huh. Las historias como posibilidad de transformación. Y en la autoetnografía se habla de estas otras historias a través de la propia historia de quien está investigando, ¿no? O sea, justamente me recuerdo un poco a, no sé si hayan visto Vidas Cruzadas, esta película que se llama en inglés The Help. Justamente la protagónica, la central,
está realizando un libro, ¿no? Es un libro con una historia de las mujeres que ocupaban la posición de servidumbre, que eran todas de color en esa época, ¿no? O sea, probablemente ahí el vínculo con ellas, si lo quisiéramos trasladar para acá, esa parte de sexo, ¿no? O de género, dependiendo del enfoque que tengan. Entonces, eso, ¿no? Si quisiéramos trasladarlo para acá, sería justamente dar el siguiente paso. No es solo la transcripción de la historia, sino también es el intento por hacerla más comprensible a aquellos que miran desde afuera, pero comprensible desde adentro, no en este plano de... Pensemos en la multitud de enfoques que tenemos y cómo tenemos 1000 nombres para un solo hecho. La autoetnografía pretende que el fenómeno se explique a sí mismo a través de las historias, ¿no? Y las historias ocupan este papel central. Justamente hay una parte que hace referencia, una parte del modelo, que habla de que este enfoque tiene propiedades terapéuticas por sí mismas, no solamente para quien redacta, sino también para quien lee, porque justamente hay un proceso comprensivo en el que entiendo que mi malestar o mi situación no es una situación aislada, justamente es un contrarreste a los procesos. Si quisiéramos hacer un análisis todavía con más elementos, hablaríamos de estos procesos de individuación, ¿no? Y justo como la autoetnografía palea este hecho. Hay un reconocimiento del otro a través de su historia misma, con sus palabras, sin esta necesidad de traducirlo al lenguaje academicista hegemónico, ¿no? Y no, aquí podríamos pensarlo. ¿Tiene defectos o precio y detalles, ¿no? Por supuesto que tiene implicaciones éticas, porque implica hablar de las personas con las que tú estás inmerso, ¿no? Implica... Es que me encanta porque da el ejemplo perfecto, ¿no? El autor va a hablar de una figura a lo mejor materna, algún hermano, alguna tía que tuvo cabida en su vida, y por más que intentes cambiarle el color de piel, la forma de cabello, el nombre, vas a saber que es ella. Entonces, una de las implicaciones éticas más fuertes es esa, o sea, ten en cuenta que aquí es tu vida y que obviamente los personajes que participan en ellas son tus conocidos y formaron parte de esta historia y de esto que tú tienes que contar. Y sirve para explicar lo que tú intentas dar a conocer al mundo. En ese sentido es importante aclararlo, ¿no? No necesariamente tiene que ser un trabajo biográfico, ¿no? No. En ocasiones se retomará solamente un evento particular, ¿no? O sea, por ejemplo, si quisiéramos alguna de las aquí presentes, se podría hacer un estudio de este estilo con referencia a lo ocurrido en los sismos de 2017, ¿no? El cómo se vivió, por ejemplo, en población universitaria. Y sería hablar de historias, hablar de interpretaciones, hablar de subjetividades, desde la personalidad del investigador o la investigadora misma, ¿no? Y en ese sentido tiene sus propias cuestiones. Algo que me parece que es un parteaguas en cuanto al método, es que justamente la autoetnografía permite una mayor libertad de redacción. O sea, seguramente se dieron de topes en la pared intentando redactar sus informes de experimental, ¿no? Mucho el tener que a fuerzas hablar en tercera persona, la utilización de ciertos términos, que la redacción, que esto, que el otro. La autoetnografía, de hecho, tiene la particularidad de que se habla de que se debe hablar en primera persona, justamente en la vinculación de ti como creador con tu producto, ¿no? Que por ahí Paola ya tiene una crítica a por qué se dice producto, ¿no? Sí. ¿Por qué se le llama producto a la creación que surge de la interpretación? Decía, hay que ponerle mejor creación en lugar de producto, porque producto suena muy capitalista y estamos hablando de un enfoque que justo lo que intenta hacer es erradicar o ponerle... El contraste. Ajá, el contraste. Entonces yo decía, me gusta más la palabra creación en lugar de producto. Entonces, bueno, ya nos dirán qué les parece, si están de acuerdo o si no están de acuerdo. La otra parte ya viene en función de la estructura, ¿no? Permite utilizar elementos de la ficción, permite utilizar elementos de narrativa, si quieren verlo así, de realismo mágico, o sea, es lo que tiene, permite utilizar un montón de recursos y podría parecer que entonces la línea es muy difusa. O sea, ¿cuándo es fotografía y cuándo no? Pues justamente la parte central es esto, el esfuerzo por conjuntar o por hablar de la experiencia colectiva a través de la experiencia individual
con estos ojos que en apariencia, no digo en apariencia porque también hay una crítica al respecto de nuestra parte, tienen este contenido teórico que funciona para explicar este evento o fenómeno particular, ¿no? Aquí hay algo bien importante, también se preguntará, ¿no? ¿Cómo sé que estoy haciendo bien mi autoetnografía, no? Lo que nos enseñan en la carrera, la fiabilidad de mi creación. Bueno, ¿cómo sabemos que nuestra autoetnografía sí tiene esta fiabilidad? Lo que hay que hacer es dar a conocerla y ver si la historia que yo estoy redactando, independientemente de si es fantasía, independientemente de si es muy apegada a la realidad o las diferentes categorías de fantasía que existan, el chiste es que el mensaje que tú quieres dar a conocer se conozca, se entienda, se comprenda. Algo que me parece maravilloso de la autoetnografía era que creo que es muy sencilla de leer. O sea, algo que vemos mucho en las investigaciones que usualmente se hace es esta parte y lo vemos porque o sea, se lo das a alguien que no sabe de la carrera y le cuesta mucho trabajo comprender lo que estás intentando dar a explicar, ¿no? Forzosamente tiene que ser para gente de tu área, para que puedas conocerlo. En este sentido, la autoetnografía es libre de hacer eso y nos ayuda a tener más lectores, más personas que lo puedan comprender. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo con películas que hablan de la cuestión del capitalismo, ¿no? Una que a lo mejor la mayoría vieron, la de Los Juegos del Hambre. O sea, si tú la ves, entiendes que es una crítica a una estructura en donde el Capitolio son los que tienen dinero, son los que tienen recursos, y los demás distritos son aquellos que pues también se están muriendo de hambre, ¿no? Entonces, en ese sentido es algo que es como muy, muy visible y algo de lo que puedes platicar. A mí me parece fantástico por esta situación, porque creo que independientemente si son personas de nuestra carrera, pueden comprender el mensaje que queremos brindarle a los demás. Pasó justo con el metarrelato que hicimos con Dani, que fue de este estilo de fantasía, en el que se lo dimos, o una de las chicas, Leslie, tuvo la oportunidad de prestárselo a otras personas para que lo leyeran y dijeran qué era lo que entendían. Y me encantó porque sí comprendió esta parte del machismo, comprendió la parte del capitalismo, del colonialismo, y algo que pensamos que no iban a comprender era la parte del especismo, y sí lograron abstraerlo. Pensemos en que hay algo que compartimos todas y todos los aquí presentes, y es que todos tenemos una historia, ¿no? Y a todos nos encanta contar historias. Y a veces en eso de contarle estas vivencias a los demás se dan cuenta, también me pasó eso, ¿no? Es contando su propia anécdota. Justamente este método permite eso, permite que el lector sea capaz de identificarse con un contenido teórico trabajado de manera completamente distinta. Y aquí viene la pregunta que siempre salía en las clases de social, ¿no? ¿Para quién estamos construyendo la ciencia? ¿Para quién estamos escribiendo? ¿Y por qué solamente escribimos para otros académicos, ¿no? O sea, justamente la parte central de que esto sea crítico es que permite romper esta barrera que dice que el contenido que se produce por parte de gente con licenciatura o doctorado solo debe ser de acceso para otros investigadores. Estos trabajos tienen la cualidad de que deben poderse presentar a personas sin este conocimiento del área y es comprensible. Por tanto, las posibilidades de transformación a través del material se disparan, ¿no? Es mucho esta cuestión de que recientemente nos pasó. Compartimos un artículo que elaboré con Dani y con otra colega, con mi papá, ¿no? Entonces, pues mi papá es muy curioso, ¿no? Palabra que no entendía, estoy segura que se metía a googlearla, pero justamente le hizo esta crítica. A pesar de que es del enfoque histórico-cultural, su crítica fue, es que esto no lo pueden entender todos, ¿no? Y te cae el baldazo de agua fría. Y sí lo dijo, ¿no? O sea, se lo prestó a su esposa y dijo, por ejemplo, se lo di a Eli y no entendió, se aburrió. O sea, fue como de, sí, bueno. Y era lo que él comentaba, es que hay quienes sí nos gusta investigar,
y checamos, le damos una checada qué significa e intentamos comprenderlo. Pero hay quienes simple y sencillamente no tienen como esa, ven palabras difíciles y sienten que ya no es para ellos, ya no lo buscan. Así me queda. Y justamente tiene que ver con parte de estos procesos de colonialismo, ¿no? Justo hay conocimientos aptos para ciertas personas, para ciertos estratos, hay contenidos aptos para ciertas personas, ciertos estratos, hay arte apto, arte no apto, hay de todo apto, ¿no? O sea, sobre todo el arte. La escritura se inscribe como una de las actividades que pudiera parecer la más pretenciosa, ¿no? Justamente porque en la academia se tiende a escribir solamente para otros académicos. Este enfoque es contrasistema en ese sentido. Justo ayer platicábamos, ¿no? De si salía la pregunta, ¿qué es colonialismo? ¿Qué vamos a decir, no? O sea, porque tenía que estar como bien claro, porque es muy crítico del colonialismo. Y justo la traducción, ¿no? Esta parte de la dominación, el uso de la evangelización, de la imposición de creencias a otros territorios, ¿no? Entonces, preguntémonos, ¿de quién fue la idea de que en América Latina se debía trabajar con un modelo que no fue creado en América Latina? Preguntémonos de a quién sirve el hecho de que se ignore por completo la emotividad. Y no pensemos en una persona, no pensemos en una figura en plan nación, o sea, pensemos en estructuras. Que justamente la autoetnografía es crítica de las estructuras. No pongamos una cara concreta, hablemos de estos procesos de devenir histórico a través de los cuales ciertos grupos se configuran para obtener y ser dominantes con respecto a otros, entre comillas grandotas, menos aventajados, ¿no? Y justo la pregunta central de esta sesión es esa, ¿para quién estamos construyendo? ¿Para quién estamos escribiendo? Y sobre todo, ¿para quién queremos escribir? Porque justo la psicología habla mucho de estos procesos en el caso de la histórico-cultural de transformación, ¿no? En otros hablamos de cambios. Sí, pero ¿en qué momento pasamos a la práctica? ¿En qué momento deja de ser solo escribir la teoría, una teoría que es infértil en cuanto a otros estratos sociales que no sean los privilegiados por una licenciatura en nuestra área? ¿Y en qué momento sí se permite abonar a una transformación o a un cambio, no a un nivel individual, sino a un nivel social, ¿no? Me encanta porque justo hoy platicábamos con una señora que viene a asesoría y nos dice, ¿no? Le explicamos esta cuestión de la escritura como método de reflexión y de desahogo. Dice, ya practico un diario, ok, le vamos a pedir a lo mejor que en algún momento haga una composición, ¿no? Le vamos a dar como el tema y lo que se le ocurre, usted lo escribe. Y nos dice, pues es que nada más les aviso que no terminé la primaria y que no sé escribir, ¿no? O sea, así como con cara de pena. Y le dijimos, no, o sea, no queremos que tenga como el súper estilazo, no es como el grado la en literatura. Decíamos, no, o sea, cualquier cosa que hagamos con sentimiento y con un fin va a tener contenido y va a ser un buen contenido. Entonces, después de eso, ya era como que dice, sí, entonces yo hago lo que ustedes me digan, ¿no? Y ella le muestra una tarea que le dejó otra chica, en donde es un dibujo de puras bolitas y palitos. Ajá, sí. Y ella dijo, wow, y como que eso la levantó y dijo, sí, lo que ustedes quieran, si ustedes me dicen que quieren que haga una pintura, o sea, ya como que dijo, me meto a clases. Ajá, o sea, tuvo, sí, hasta dijo, me puedo meter a clases, busco cómo hacerlo. O sea, como ese empujoncito para que ellos puedan, gente que piensa que no es conocedora, gente que piensa que no es de su estilo, pueda llegar a comprenderlo, pueda llegar a decir, no, ¿por qué no va a ser mi estilo? Sí lo puedo hacer. Justamente aquí se reconoce la cualidad de la escritura como un arte. El arte es transformador, ¿no? Y aquí se le da esa propiedad. O sea, pensemos en que, por ejemplo, nosotros trabajamos con grupos de escritura con mujeres, ¿no? Por ahí ya le aventamos la pedrada de que trabaja algo así a Daniel, pero con varones, ¿no? A ver cuándo sale el proyecto. Sí, a ver cuándo. Estoy segura de que ya está en puerta. Estoy muy segura de que ya está en puerta. Justamente lo que se hace es este proceso de escritura autobiográfica, pero las chicas se van dando cuenta, ¿no? Al momento de tener que compartir los relatos, de tener que escuchar las vivencias de la otra más allá de solo el texto, hay un proceso de transformación mutua tremendo, ¿no? O sea, de hecho, la tesis que estamos escribiendo se centra en eso, en ese grupo. La verdad es que el modelo te permite como investigador, lo diré de manera personal,
no renunciar al sueño con el que entras en la carrera. Si tu sueño era esta idea de ayudar a una transformación, ya sabes, cuando te dicen, no, es que los que entran a psicología no entran para ayudar a las personas, sí, sí podemos entrar para eso. Y sí funciona, amigos. Tenemos pruebas, está aquí. Justamente todos los enfoques funcionan, ¿no? Eso lo sabemos, pero el corte de este es específicamente colectivo. Y esa es la belleza del enfoque. Permite la transmisión de la colectividad a través de las palabras de individuos, ¿no? Y es que es tan maravilloso que lo vemos con las chicas, esta cuestión de la escritura. Tenemos una chica que hace como tipos rap. Imaginen, dejamos el tema, alguien, no nosotras, quien sea y quiera hablar de algo, lanza un tema, el tema, y ya las demás escribimos sobre lo que se nos ocurra del tema. Sí hay ciertas preguntas guía, pero muchas veces es como solo lo que te llegue, lo escribes. Y a muchas les pasa así. Entonces, de acuerdo a eso, nos vamos dando cuenta de estas experiencias que muchas tenemos en común. Y es como una herramienta maravillosa porque nos ayuda a entender y a decir esta parte, ¿no? De no soy la única. Y de tener el respaldo de todas las demás es como muy, muy bonito. Por eso quisimos entrar a la tesis en ellas, en nosotras. Justamente habla sobre procesos emancipatorios, ¿no? Y bueno, en ese sentido, entonces, ¿qué necesito para comenzar esta tarea que va a ser del curso-taller? Bueno, en primera necesitamos identificar lo que queremos o de lo que queremos hablar, ¿no? Necesitamos, igual que en toda historia, construcción de personajes, construcción de escenarios. Recuerden que es importante que las descripciones estén cargadas, que sean densas, porque eso va a permitir, no es esta cuestión de cuando escribes ciencia ficción, no es esta cuestión le va a permitir al otro imaginárselo, no, esto es muy de sentir. Entonces, una descripción emotiva, amplia y bien nutrida va a permitir que el lector sea capaz de identificarse con la persona o las personas que están vivenciando a través del texto. Creo que eso es maravilloso, no tenerle miedo como a esta emotividad. Aquí sí puedes explicar, sí puedes describir lo que tú estás sintiendo para que la otra persona se apropie de tu historia, ¿vale? En este sentido, creo que otra cosa fundamental, te daban las opciones, o sea, aquí es como muy de lo que a ti te vaya saliendo. Y otra parte era, puedes hacerlo como desde esta perspectiva, hacer como hacer muchos escenarios y que la historia se vaya contando, o tú comenzar contando la historia, ¿no? Como el típico de los cuentos. Érase una vez y te van describiendo a los personajes, pero aquí lo primordial sí es desde el yo. A lo mejor sí voy a contarlo. Así le ponían, formato de contar, pero desde mi experiencia. Justo tiene esta posibilidad de que la estructura temática no sea necesariamente cronológica. En ese sentido podemos hacer uso de diversos elementos, flashbacks o algunos otros saltos temporales, ¿no? En ese sentido es bastante más flexible y permite la riqueza que otros enfoques no nos dan, ¿no? Que es conocer la cultura, incluso a través de la forma en la que se está redactando. O sea, pensemos por qué en cierta temporada estuvo muy de auge textos del tipo justamente Los Juegos del Hambre, Divergente, The Maze Runner, que hablan sobre estos procesos distópicos y sobre cómo nuestra sociedad terminó destruida ya sea por cambio climático, por guerras, etcétera, ¿no? Definitivamente no es casualidad. Entonces, nos permite esta flexibilidad para con el análisis. Entonces, nos vamos en mente con esto. Hay que ir desarrollando personajes, quienes van a estar inmiscuidos. Es importante aquí no descuidar la parte del diálogo con las otras personas que están vivenciando lo que yo. Es importante que aparezcan las voces de los demás. Importante que esté ahí. A lo mejor no tengo como la cita textual, me serviría quizás hacer transcripciones, ¿no? Hacer algunas modificaciones. Recuerden que esta permite flexibilidad en cuanto a añadir hechos que forman parte un poquito más de la fantasía. No sé, si voy a hablar, por ejemplo, de mi experiencia como varón, no sé, con este auge del feminismo, ¿no? Sobre cómo me siento. Yo no sé cómo se sientan los varones, pero quizás ellos quieren escribir al respecto sobre su vivencia. El compartir con otros varones, el dialogar con otros varones, les va a ayudar a nutrir justamente este proceso reflexivo. A lo mejor yo, mujer, quiero escribir sobre cómo me siento con respecto a, no sé, tema techo de cristal, que es esta cuestión de que las mujeres no pueden aspirar
a ciertos puestos cuando entran a laborar en alguna empresa, ¿no? A lo mejor yo, estudiante de la UNAM, quiero hablar de las experiencias de acoso que se han dado, por ejemplo, en nuestra facultad, que pasa mucho. Y no en la FES Zaragoza de Guelatao, en otra FES Zaragoza del Sur, porque ahí obviamente sí hacen caso a las denuncias de las chavas, ¿no? Obviamente. Entonces, sería importante que yo hablara con otras mujeres que han vivido esa experiencia, o mujeres que han denunciado, o mujeres que no han denunciado. ¿Y por qué no han denunciado, no? O sea, justamente implica esta construcción colectiva de un conocimiento. Sí, tú investigador eres el medio, pero estás hablando de la historia de muchos. Recuerden, la historia de una mujer o de un varón es la historia de muchas mujeres y de muchos varones. Esa creo que es una diferencia sustancial con la autobiografía. En la autobiografía tú te centras en ti y en tus experiencias para poder explicar algo. En la cuestión de la autoetnografía, sí tienen que ver elementos de la autobiografía, pero comparados con las de otras personas que vivenciaron el mismo entorno, el mismo suceso. Esa es una diferencia sustancial. La autobiografía es mucho desde el yo, mi experiencia y lo que yo hice. Del otro lado es esta parte de lo que todas en conjunto o todos en conjunto vivimos. Y justo esta cuestión del análisis de todas para poder dar sería como una conclusión, como un final a la historia que estoy escribiendo. Justo aquí es importante. ¿Qué puedo añadir de manera todavía más sustancial de la realidad? De hecho muchos hablan de que sí, es recomendable que en algún momento también se mencione, por ejemplo, estadísticas, tablas, notas de periódico, todo este tipo de situaciones que sí existen y que nos ayudan a hablar justamente de esta realidad, que no es una realidad individual, sino que es una realidad compartida. En ese sentido, como podrán notar, el método, permite mucha libertad. Y esa libertad puede incluso llegar a marearnos, o sea, lo decimos desde la experiencia muy de la tesis, que sí puede llegar a marear tantito. Entonces, a veces es importante que compartamos ese texto con otra persona, ¿no? Que nos permita ver si se está entendiendo o esta parte como que no me queda tan clara. No sé, quizás aquí podrías usar alguna otra metáfora. Todo el proceso es muy constructivo para con nosotros. Esa es otra bondad particular que tiene, que es mucho en este abonar a que sea más comprensible, pero no en el plano de revisión, en el plano de añadir, de construir, a fin de entender, sí, más a fin de entender una situación que se vive en carne, ¿no? O sea, porque en muchas ocasiones piensan, ¿no? Lean estos artículos en la facultad y hablan de estadísticas así como sueltas, no sé, por ejemplo, depresión, pero es distinto hablar de una cifra, de una estadística, a hablar de la emotividad que está experimentando una persona que transita por la depresión, ¿no? Entonces, es completamente distinto a hablar de cómo se siente día a día, de cómo sus relaciones se deterioran. Justamente esta comprensión es a la que aspira el enfoque autoetnográfico. Y entonces viene la parte ruda e interesante. Nuestra propuesta para con ustedes, hay varios elementos teóricos que quedan por añadir, pero creemos que se pueden ir comprendiendo y analizando durante la marcha. De entrada, nos gustaría proponerles, quienes deseen participar, encantadas de leer todo lo que tengamos que leer, que construyamos relatos autoetnográficos. Quizás no podamos desarrollar la tesis, tenemos 5 semanas, pero sí podemos desarrollar un texto que tenga este enfoque muy crítico a situaciones que ustedes están viviendo. Sus historias son importantes, sus historias pueden impulsar a otras personas y sus historias sobre todo pueden ayudar a la transformación de otros. Quizás no transformarlos por sí mismos, porque sería como muy pretencioso de nuestra parte afirmarlo, pero sí a lo mejor por ahí despertar algo, mover algo, dejar una duda, cimentarla, ¿no? La propuesta sería que sean relatos que no excedan las 10 páginas, con algunos elementos claves, como esta parte de la primera persona, que se toque un tema, sí, que haya diálogos, que haya voces. Daniel dirá, se están agenciando lo de las clases educativas y sociales, ¿no? Pues sí, mi ciela. Entonces, justamente tendremos que retomar un evento, un fenómeno de tipo social en el que ustedes estén inmersos. El tema sería completamente libre. En ese plano, recuerden que tiene que haber un compromiso emotivo. Es necesario que haya emotividad de por medio. ¿Quieres decir? Sí. Algo maravilloso es que hay que recordar que a veces mi historia puede parecer muy X,
pero cuando la compartimos con alguien más, puede hacerle la gran diferencia. Y eso es lo que plantea esto. Gracias a una historia podemos comprender, o otras personas pueden comprender que el suceso no es solo de ellas. Y entonces hacemos esta... por eso refiere mucho que es terapéutico, no solo para el que escribe, sino también para aquel que lee. Esa sería la tarea que nos llevamos para estas 5 semanas. Y la que es para la siguiente sesión es que busquen un trabajo autoetnográfico. Pero tiene que ser uno que en serio les guste, ¿sale? Tiene que tener esta implicación de, en esta parte como que sí dije, sí soy, sí fui, ¿no? Tiene que ser eso. O sea, justamente recuerden que el trabajo de la autoetnografía es ese, evocar algo genuinamente significativo en quien está leyendo. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con la ronda de preguntas? Si dicen, sí, sí me aviento, no, no me aviento, es muy complicado, por ahora solo me gustaría escuchar. De entrada nos queda decirles que obviamente también vamos a participar. O sea, esto tiene que ser de todas y de todos. No hay de que como nosotras somos facilitadoras, pues ya no. No, la idea es que todos nos embarremos del sentimiento de las personas que van a escribir y presentar. Vaya, encantado con su presentación, por la forma en cómo lo han abordado, muy dinámico. A mí me han enganchado. Y yo digo que es un espacio que pueden aprovechar todas, todos, quien lo desee, pero particularmente yo invito, por ejemplo, a Nubia, porque ella ya tiene su trabajo concluido, que pueda compartir alguna parte, inclusive que dialogue aquellos elementos que han señalado otros profesoras, en relación con las trabas que nos encontramos, porque no todo es dulzura durante la escritura. Platicaba con Les la vez pasada, Pau y Ana, que justamente ya me dieron revisión de nuestro trabajo y que del texto no piden modificación, pero de la introducción sí, de toda la introducción sí, quieren que se reelabore. Y bueno, algunas cosas que me decían es, ¿en verdad lo escribieron varios? Eso no lo creen, piensan que solamente una persona fue quien desarrolló el escrito. Entonces, ¿qué quiero decir? Uno se va a encontrar trabas, conflictos, pero justamente es lo esperado, es algo nuevo. Lo nuevo genera conflicto. Lo distinto genera conflicto. Entonces, Nubia platicaba al inicio que justamente se está encontrando con que algunos criterios son señalados justamente en función de la forma en que se utiliza la narrativa. Entonces, a lo mejor sería importante que compartiera, quizás no todo, porque como dicen, son 10 páginas, pero algún elemento donde a ella le genere justo o le hayan mencionado para que pueda lo dialoguemos todos. También invito a Pedro de manera muy especial porque Pedro está interesado en construir una autoetnografía y ya compartió, ya pidió, inclusive él esperaba 2 y 3 le dijeron que sí querían ser su asesor. Ahora está en el gran conflicto de elegir entre profesora Brenda, profesor Omar y profesora Lidia, pero tiene ahí 3 interesados, ya lo está resolviendo él, pero profesor Omar muy interesado, tal cual en método autoetnográfico. Entonces, invito a Pedro que avance en este momento. No sé si nos escuchaste, Nubi, si escuchaste lo anterior que... ok. Invito a Pedro que pueda aprovechar ese espacio para avanzar. También quiero invitar de manera especial a Jenny, que no se ha atrevido a compartir, a escribir, a pensar que su escritura puede ser algo formal, ¿no? en este espacio, ¿no? O sea, uno escucha a Jenny, bueno, lee a Jenny y vuelve a escribir y la vuelve a leer y uno queda totalmente extasiado por su escritura, pero pues ella no se la cree que ese tipo de escritura pueda ser útil para un trabajo académico serio, ¿no? Y también invito a todos los que están realizando investigación cualitativa, el caso de Albert, el caso de Sarita, el caso de
creo que ellos, Les, que aunque apenas va a iniciar, que lo vean como, a lo mejor ustedes tienen claro que no quieren narrativa, pero que vean una opción de cómo se puede a lo mejor construir solamente sobre lo que tienen un pequeño apartado y no construir toda la tesis, quizás ustedes en narrativa, pero sí un apartado donde puedan avanzar, o sea, lo que para ustedes podría ser como un capítulo de análisis. Ajá. Esa es la otra forma, o sea, cuando yo no estructuro todo el texto como narrativa, llámese autobiográfica, autoetnográfica, o historia de vida, cuando yo no estructuro todo como narrativa, puedo utilizar la descripción narrativa como un capítulo, como elementos de resultados para dar cuenta. Es un término intermedio, donde ni es totalmente narrativa, ni es totalmente con el corte clásico de investigación cualitativa. Bueno, Sarita y Albert ya tienen datos, Les todavía no, pero podría ser una oportunidad importante para poder avanzar en ese sentido. Y bueno, y a todos los demás, pues también que se atrevan a aprovechar la experiencia de cualquier tema que estén trabajando. Quiero que sepan que en la lucha a veces se gana, a veces se pierde y a veces se tiene que negociar. Una de las ganancias, Nubia no me dejará mentir, es que uno de un artículo que también está ahí medio, pero que sí tiene narrativa, es de su tesis, ya logramos que fuese aceptado en la revista electrónica de psicología, ¿no? Entonces, con todo lo que implica, vimos ahí el espacio, investigación histórica, por aquí entra, y por supuesto que entró, ¿no? Ahora con la tesis, está teniendo ahí algunas dificultades, algunos señalamientos, pero nada que no se pueda salvar. Bueno, del trabajo ya les había platicado, también lo que nos estamos enfrentando, pero todo es posible resolver. Yo apenas, junto con Dani, que estaba por aquí, hacia allá anda Dani, apenas tomamos un curso y a mí me quedó claro la otra parte, que es lo que comento muy breve, solo como aporte teórico. Lo parte de la historia de vida. Vean, en la autobiografía el personaje central soy yo. En la autoetnografía, como también muy bien dijeron ellas, el personaje es la comunidad de quien realizo la investigación, o sea, todos, incluido yo como parte de la comunidad, pero no soy el central, somos todos. Y en la historia de vida, el personaje fundamental es el otro, es cuando yo construyo un relato del otro. Ajá. Un reporte donde, por ejemplo, yo reconstruyo, vamos a decir que mi tesis es sobre Sarita Rebolledo, ¿no? Entonces, ella es el personaje principal, recupero sus voces, yo soy el narrador, ajá, el que escribe acerca de ella, ajá. Entonces, son los tres, digamos, de alguna forma, métodos fundamentales que se utilizan en el trabajo. A veces hay otras denominaciones, las platicaremos, se acercan más a uno o a otro, pero en general tenemos estas tres posibilidades de descripción, entre otras, no se agotan. Entonces, pues ahí queda la invitación para todas, para todos, inclusive quienes ya concluyeron su tesis, como el caso de Luis Ángel, o quienes no van a realizar tesis, o no con nosotros, pero que tienen interés por seguir apropiándose, que ya han participado en espacios, como el caso de Jonah, de Edna, Barbie, que andaba por aquí, ya no la veo, de Anet, que ya saben lo que es escribir, pueden aprovechar el espacio y podríamos encontrar después un espacio de difusión adecuado. Es muy cierto lo que dice Lan en relación a que preguntarnos para quién escribimos, por quién queremos ser leídos, qué efecto queremos tener a través de nuestro escrito, ¿no? Eso es una pregunta constante, Uno, para mantenerse vigente, debe de estar en todos lados. Es cierto que a veces sí, pues el escrito académico cumple sus funciones dentro del ambiente y uno le entra. Y es padre también, pero como veíamos en el curso, Dan y yo,
va dirigido para compartir entre especialistas. Ajá, y cumple ciertas funciones. Pero en el sentido que muchos de nosotros tenemos, que es de ayudar, de poder transformar, eso no se gana con esos artículos científicos. O sea, eso se logra justamente con ese tipo de escritura. Entonces, a veces tenemos que escribir doble, justamente. De hecho, en mi tesis de licenciatura, el único reporte formal, curiosamente, está en narrativa. Está en narrativa. El reporte formal no lo hemos realizado por varias cosas, pero porque lo que buscábamos en ese entonces era el deseo de poder tener efecto en lectores comunes del contexto con los niños que hicimos, de zonas marginadas, de profesores, de niños que van a la escuela en esas zonas, y pensamos que en una revista de la SEP, que además es una oportunidad muy importante para ese tipo de textos, que se llama Entre Maestros, puede existir la posibilidad. Entonces, están las dos posibilidades y no tenemos que posicionar una mejor que la otra, pero si queremos avanzar en esta posibilidad de transformación social, es bueno darle un espacio para tener un mayor alcance en esos objetivos. Es lo que yo pienso. Nos gustaría escuchar ahora sí preguntas, inquietudes de todas, de todos los que deseen compartir, inclusive las mismas trabas con las que se han enfrentado. De todo escuchamos. Dejo la palabra a Ana para que ella les diga a quién escuchamos y seguimos participando todos. Bueno, chicas, chicos, manden por el chat si alguno tiene una pregunta con un yo basta, porque no hay varias cámaras que no están encendidas. Justo dentro de las invitaciones que hace Dani, a mí me encantaría, Anet, por favor, participa. De verdad, inclúyete, o sea, justo en el curso de verano, este momento al final en el que Precioso. dices, muchas cosas yo no las entendía, o sea, creo que para varios de nosotros fue un shock, ¿no? Porque muchos estamos, algunos de nosotros, con este discurso de emancipación, y de repente encontrarnos con que nuestro discurso solo se entiende entre psicólogos, pues fue como el trancazo de realidad, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad perfecta para que nos vuelvas a maravillar con tus textos y podamos darle el análisis que se merece desde esa postura, ¿no? Ok. Nubia nos dice, hablaban del libro base. ¿Nos pueden platicar un poquito? Sí, de hecho, el libro, si quieren, si hacemos un grupito, se los compartimos. Es un libro que a la par de la información que les acabamos de proporcionar, compila varios textos autoetnográficos y ya se menciona varios ejemplos de ellos. Justamente el grueso del libro es eso. Son la presentación de algunos textos creados por otros autores y autoras, y que es muy curioso porque nos vamos a encontrar muy textos de ese estilo en nuestra latitud, ¿no? Entonces, justamente da este panorama histórico, da este panorama en plano, qué es lo que se hace, cómo es el proceso, qué implicaciones éticas tiene, con qué trabas nos podemos llegar a encontrar, y todo lo demás se lo avienta en compartirnos textos creados por otras y otros, ¿no? Y que justamente la parte interesante es conocerlos a través. Ya no, llega un punto en el que ya no te queda como que es medio difuso. ¿Conoces a él o a ella a través de la cultura o, no. O la cultura a través de ella? De la persona, ¿no? Entonces, el libro lo que hace es esto. Al final nos proporciona algunas consideraciones finales muy en este sentido de cuál es la función de este método, ¿no? La verdad es que me encanta el libro porque justamente lo que destaca es la postura crítica del método y las cualidades emancipatorias, o mejor dicho, las potencialidades emancipatorias que tiene como tal. De hecho, o sea, la parte en cuando yo lo empecé a leer y justo cuando me enamoré fue cuando presentó este libro, no recuerdo el nombre de Betty, que habla del mal que no se nombra, ¿no? Y en algún momento tuve el acercamiento con el texto, pero tuve el acercamiento con el texto hasta psicología social, con una maestra con perspectiva de género. Antes no había conocido nada del enfoque, ni siquiera sabía que el método se llama autoetnografía, ¿no? Y justo presenta esta reflexión en torno al malestar que experimentan muchas mujeres
cuando no tienen esta oportunidad de desarrollarse personalmente a raíz de que tienen que estar lidiando con un rol, ¿no? Y con los trabajos que implican un rol. Esta parte de la casa, ¿no? O sea, justamente, bueno, para los que no nos conocen, somos pareja, nos dicen el dúo dinámico, y pues hacemos todo juntas, ¿no? Llega un momento en el que ella y yo empezamos a vivir juntas y estamos como con este rollo de la tesis, ¿no? Y estamos como, hoy sí lo vamos a hacer. Y de repente es como que, espérate, porque tienes que limpiar la casa, y tienes que lavar la ropa, y tienes que lavar a los perros, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer el otro, y ¿me explico? Y ya se comieron una planta, y ya se comieron la tarea del niño. Y ya tiraron la fascia del carro de tu tío, o sea, es como estas mil cosas que te tocan atender como mujer, justamente no permiten que cuando llega el momento de que sí puedas o tienes la oportunidad de desarrollar tu potencialidad, desarrollar tu talento, simplemente lo que a ti te gusta, como ver la novela de las 8, no lo puedas hacer. Justamente la tesis central de Betty es esa, y esa es por la que más se le reconoce su trabajo. Nombrar este hecho que ya ocurría, pero que nadie nombraba. Y recordemos, fundamental, lo que no se nombra no existe. Así que de ahí fue donde me atrapó. La verdad es que me parece que el libro tiene esta particularidad de que intenta engancharnos a todos, porque recupera de todos lados. O sea, creo que lo fabuloso es eso. No se centra en una población en general, intenta hacer de alguna manera que tú como investigador sientas que tienes cabida para desarrollar este tipo de método. No, sí. Es que creo que, o sea, esta parte de cómo te explica el proceso es muy clara. Entonces, de verdad, algo que me fascina de este tipo de escritos es que es claro, o sea, lo entiendes. No necesitas como estar con tu buscador o con tus apuntes recordando a ver qué era, ¿no? O sea, es como todo tan conciso y tan claro que lo comprendes y te es fácil explicarlo. Sí, creo que también eso es importante, que la parte de que es muy claro, es fácil de digerir, también te permite como, si quieres leer más de este tema puntualmente, porque de hecho hay un párrafo en el que te incluso por temática, ¿no? Ajá. Si quieres esa temática, tal y tal autor, si quieres esa temática, tal y tal autor, ¿no? Y ya después te hace todo el compilatorio. La verdad es que el libro está maravilloso, no tiene un solo gramo de pérdida, es el que definitivamente fue nuestra base. Encontramos algunos otros artículos y tienen algunas pequeñas cosillas diferentes, pero el libro sí definitivamente se lo recomendamos a todo lo que da. Sí, o sea, sí, de verdad. Y lo sintetiza de una manera muy amigable. Creo que es de esos libros que ya estás leyendo y no te das cuenta cuando llegaste tan lejos. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? Jonathan, por favor. Claro. Qué gusto. Hola, igualmente. Hola. De poder verlas, chicas. Primero, felicitarlas por su participación. Increíble, qué bueno que estén trabajando desde esta perspectiva. Y justo mi comentario va en relación a esto. Yo les quiero hablar un poquito de cómo yo observo esta metodología y las trabas, como decía Dani, ¿no? Que me he encontrado desde mi campo. Como sabrán, pues yo sí soy un poco más positivista, me dedico más a ese tipo de investigación, y ahora que estoy más en lo que es salud y medicina conductual, veo algo constante en los compañeros, compañeras, colegas, que no sabemos cómo transmitir todo este conocimiento que ya se recopiló a través de la investigación básica y aplicada también, ¿no? Podemos saber mucho de análisis funcional de la conducta, comportamiento, etcétera, etcétera, pero no sabemos todavía cómo darlo a conocer a las personas en las cuales nosotros vamos a intervenir. Y ahora pienso, ¿no? Pues quizá lo más viable es escuchando a las personas, ¿no? En este caso, leyéndolas, ¿no? Con este tipo de metodología. Y yo considero que esas contradicciones epistemológicas que a veces surgen a partir de ya sea del enfoque cuantitativo, del enfoque cualitativo, es lo que generan estas trabas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero aplicar un tratamiento y quiero aplicar estadísticos, tamaño del efecto, todo, pero antes de yo desarrollar ese tratamiento quiero escuchar a la gente, ¿no? Quiero aplicar entrevistas, quiero ponerlos a escribir, por ejemplo, ¿no? Usando este método autoetnográfico, y de ahí sacar elementos para yo saber cuáles son las necesidades de esa población para yo poder implementar un programa de intervención enfocado más ideográfico, por decirlo así, ¿no? Y pues nada más era ese comentario, y muchas gracias. Espero poder estarme escapando en esas 5 sesiones que van a estar ustedes trabajando aquí, y
Sí va a ser al mismo horario, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Yo creo que sí me puedo escapar para estar por acá. Y y pues ya me retiro. Mucho gusto volverles a ver. Y cuídense mucho y estén muy, muy, muy bien. Dani, un abrazo. Gusto, mi querido Jonah. Me encanta el ejemplo que dio Jonathan, porque es muy cierto, ¿no? Hay un examen que nos hacían en secundaria, no recuerdo cómo se llama, el de enlace. El Ceneval, ¿no? Esa cosa. Que nos hacían, o sea, que nos hacen desde la primaria a la secundaria. Bueno, ese examen se supone que se aplica por grados, dependiendo de los conocimientos que tú ya debes de tener. Bueno, resulta que aplican el mismo examen a una sierra de Oaxaca y resulta que la cuestión del aprendizaje es muy baja en ese lugar, ¿no? Pero nos hacían el ejemplo, ¿no? Pero los niños, y lo digo porque tengo una prima que vive conmigo, que es de Oaxaca, vivía conmigo, que es de Oaxaca, y ella le decía, es que no sé qué hora es, y hacía un círculo, ponía un palito, y te decía, es tal hora, y yo, o sea, ¿cómo? No entendía, o sea, no entendía cómo lo decía, ¿no? Entonces, justo saco este ejemplo porque me parece importante que muchas veces no tomamos en cuenta los conocimientos o la forma de ver de las demás personas. Nos quedamos mucho con esta parte academicista y queremos explicarles, ¿no? Lo que tú sabes que viene en tu libro. Se lo quieres así explicar a los papás para que puedan, hacer que su hijo haga menos berrinches. Y los papás, pero, o sea, ¿cómo, no? Estoy explicándole el pitches al papá, ¿no? Esto es conductismo, así. Y los papás, no entiendo. Ok, aquí es cuando debemos de, justo lo decía, ¿no? Tú como profesional tienes de dos. O te quedas así como de, para venir conmigo sí necesitas como estos requisitos, saber ciertos significados, o tú transformas tu habla, transformas cómo describes, cómo explicas, para que las demás personas puedan comprender. Entonces creo que ese es algo fundamental. Justo esta parte que habla de la etnografía, claro, ¿no? O sea, necesitamos conocer primero cómo estas personas vivencian, cómo estas personas tienen estas experiencias, para después poder ahora sí llegar y transformar lo que nosotros ya sabemos para poder explicárselos. Me encanta porque también llegué a tener a una chica los libros educativos, ¿no? Donde te dicen cómo hacer que los niños sean más independientes, menos berrinchudos, menos groseros, y te llega la mamá que trabaja de 6 a 8 de la noche y no tiene tiempo de ver a sus hijos, y el papá pues como casi no se da, es ausente. Y no se hace cargo de la educación de los niños. Cuando te llegan como estas cosas, este tipo de historias, dices, ok, mi año de educativa se va a la basura porque aún no sé cómo explicarle cómo debe hacer las cosas o qué herramientas puedo darle para que ayudarle, porque al final de cuentas las mamás sufren un burnout. Entonces creo que sí es fundamental conocer la perspectiva de las personas para saber cómo les podemos ayudar. Que a lo mejor le ayude a Ani, no me va a ayudar a mí, no le va a ayudar a Dani, no le va a... Entonces, ya, eso es todo. Creo que incluso podemos analizarlo nada más para dejarlo ahí, con esta cuestión o la comparativa con la pedagogía, ¿no? Con la pedagogía crítica, de hecho. Cuando se habla bien en particular y bien puntualmente de una educación formal o de una educación informal. Y cómo justamente estos otros entornos de aprendizaje perecen o no son considerados como válidos ante los enfoques hegemónicos. Nada más. Y pues no sé si alguien más tenga algún otro comentario, otra pregunta. Barbie, por supuesto que estás dentro. Por supuesto que ya estamos muy Estaba ansiosas. esperando a que dijeras que sí lo ibas a hacer. Sí, ya todos saben que todas pueden participar. Creo que definitivamente estas experiencias siempre son bonitas, ¿no? Siempre nos dejan mucho. A lo mejor nos dejan dolores de cabeza al principio, pero por ahí pueden florecer cosas asombrosas. Entonces, ¿alguien más? Duda, comentarios, sugerencias. Si no, para recordarles de tarea. Nubia, por favor. Adelante.
Pues hola, mucho gusto. Yo había sabido de ustedes porque el doctor comentaba que había unas chicas que estaban haciendo un relato de fantasía, ya veo que son ustedes. Y bueno, muy interesante la forma en la que narran el método autoetnográfico, o sea, dan tantos elementos teóricos y también la importancia que tiene, ¿no? A nivel de transformación. Creo que eso es súper fundamental. Y pues sí, tener en cuenta que pues es algo nuevo, es algo que, bueno, ahora que recibí la verdad es que cuando recibí mis comentarios, aparte andaba premenstrual, ya saben, sí fue así como de, ay no, sí son muchas críticas, ¿no? Pero entonces sí fue así como que, oh my God, pero bueno, ya me tomé el tiempo un poquito de ponerles como leerlo como con más calma y pues me doy cuenta que pues básicamente es porque pues el método es muy distinto a lo que es investigación cualitativa incluso, ¿no? Ahorita también estoy haciendo una investigación cualitativa como con más sistematización y pues sí me voy dando cuenta que pues cambian bastantes cosas, ¿no? Entonces creo que pues sí es importante tener en cuenta esto, o sea, a mí me critican, por ejemplo, que yo de repente en mi escrito uso mucho las preguntas retóricas, ¿no? Entonces me critican, porque señala, ¿no? Responde, o cosas así, ¿no? Que pues como que no le agradan a mi asesora, ¿no? Que no use el lenguaje informal, ¿no? Me dices que a veces como que en este sentido de querer ser narrativa se empieza a ver muy formal, ¿no? También de repente uso mucho como les platiqué, como pudieron ver y todo eso, o sea, como para establecer este diálogo con el lector, hago mucho esto, ¿no? Entonces me comenta así como de, es que es muy informal, ¿no? Entonces como que, pues creo que sí se presenta mucho esto, pero pues no sé, apenas igual en Facebook veía una imagen que decía, eran como dos campesinos, ¿no? Que están sentados, están leyendo, y le dice uno al otro, es que no entiendo lo que estoy leyendo. Y le dice el otro, ¿de qué es? De nosotros. Y pues justamente, ¿no? O sea, nosotros hacemos como la investigación, pero pues esta investigación se queda entre profesionales, ¿no? Entre académicos, y pues cuando nos leen las personas, las que realmente pues forman parte de, y también otras personas que quizá no tienen este bagaje teórico que pues nosotros sí tenemos, pues el privilegio de haber accedido, ¿no? Entonces, bueno, creo que pues eso, y la verdad felicitarlas porque explican bien bonito. Gracias por compartir. Muchas gracias. Nosotros vamos a estar encantadas de leerte para saber lo que nos espera. La verdad es que ya vemos la tormenta venir. A mí sí me gustaría como decirte esta parte, ¿no? Siempre, exacto, como no es algo que se vea muy seguido, que se vea mucho, es muy criticado. A nosotras recuerdo que para el metarrelato que hicimos nos hicieron una crítica porque nosotras hablamos en femenino. Nuestro argumento es que del curso de verano éramos 13 chicas, 3 varones. Para nosotras, entonces no íbamos a negar a 10 morras por 3 chavos, ¿no? Entonces llegamos como a ese acuerdo y hablamos en femenino. Llegan las correcciones y justo nos hacen esta nota, ¿no? De hablen en los y hagan una nota que diga que con los se refieren también a las. Y me encantó porque Les fue la que dijo, a mí se me ocurre que mejor lo hagamos al revés. Vamos a poner la nota decía, no es necesario feminizar el lenguaje. Y es como, claro que es necesario. Y todas. Y la deuda histórica, bien, gracias. Ajá. Entonces Leslie dice, vamos a hacerlo al revés. Y sí, justo se puso una nota diciendo que con las nos referíamos a los. No sabemos cómo le cayó. Dani dice que ya no hay correcciones de ese estilo, entonces creo que se entendió el punto. Sí, es que justo la autoetnografía reconoce que hay un elemento político de por medio, ¿no? Un elemento consciente. Entonces, nos parece fundamental respetar esa postura que teníamos en el curso. Y es que, o sea, aparte de todo, a mí me encantó. O sea, yo leí las correcciones y lo primero que pensé fue, esta persona tiene un estilo de redacción muy naturalista, muy en ese plano, vamos a decirlo de manera bien concreta, bien sintética, ¿no? Entonces, una que es escritora de drama y de ficción, pues choca, ¿no? Como comparar, porque mi descripción al menos era bastante más emotiva, era bastante más dramática. Y sí hubo un momento en el que fue como, a ver, hay que mutilar todo lo que se escribió, o sea, lo que dijo Daniel, hay que negociarlo, ¿no? Ya estábamos mucho en esa postura de que nos íbamos a mantener en el lenguaje en femenino,
Entonces tuvimos que modificar algunas cosas, ¿no? Nos encontrábamos como que quitando por ahí algunas metáforas, por ahí como que retirando también algunas preguntas. Pues sí, sí, eso pasó con un relato de 30 y algo páginas. No me imagino cómo nos van a tratar la tesis, ¿no? O sea, sí, sí estoy emocionada, pero asustada al mismo tiempo. La verdad es que es un trabajo de mucha emotividad. O sea, finalmente nosotras trabajamos con un grupo con el que pues ya estamos vinculadas, ¿no? Entonces de repente escribir sus historias, como que ponerlas en papel, hablar de, que no, de verdad, deberían un día entrar, describir el proceso que ellas viven durante cada una de las sesiones en las que nos vemos, el cómo se apapachan entre ellas, el cómo se aman, el cómo reflexionan respecto a ciertos temas como, o sea, la menstruación como tal. O sea, yo pensé que era ese tema, la verdad, yo soy feminista radical y dije, no me va a pegar, no me va a afectar ni nada, y por ahí creo que la que acabé yo. 2 horas más tarde. 2 horas más tarde, 5 minutos después, ¿no? Justamente es una manera de trabajar que sí te permite esta vinculación y el conocer de manera profunda lo que las otras personas dicen y hacen. A mí me tocó cuando estaba en el enfoque experimental con un profesor de la FES, que llegan las personas y te cuentan historias bien densas, de esas para las que según tú entraste a la carrera, y ya enfrente no puedes hacer nada porque el enfoque no te permite intervenir más allá de lo necesario. Cuando yo le dije al profesor, pues es que está viendo violencia de género, así, así, ya está, y era algo bien violento, lo que él me dijo fue, tu trabajo es con el niño, enfócate en que el niño hable bien. Tan, tan, ¿no? A mí se me cayó la cara, yo creo que se me bajó la presión, el azúcar y todo lo que se puede bajar. Y justamente hasta que llegué a este enfoque, a este método, fue que todo tuvo sentido, ¿no? Sí, es muy bondadoso en ese sentido y pues eso. Yo les recomendaría que lo intenten. A lo mejor suena muy difícil. Yo tenía mis dudas, pero yo creo que pues nada perdemos con intentar, ¿no? A veces nos llegan como estas oportunidades y hay que aprovecharlas si les late, si les interesa. A lo mejor nada más probar. A lo mejor es lo único que hacen el resto de su vida, pero, o a lo mejor no. A lo mejor quieren dedicarse más a este estilo. Total, no van a perder nada. Sí, solo pues es eso. Tengo una duda, en su experiencia, ¿cuáles consideran que son las principales o relevantes deficiencias y o dificultades de este método? Por favor, o sea, creo que estamos pensando en la misma. Es difícil decir hasta qué punto estás hablando de la emotividad del otro y hasta qué punto estás hablando de tu propia emotividad. O sea, de repente a nosotras lo que nos llega a pasar es eso. Sí. Y luego elegimos trabajar con fantasía. Y es que yo siempre digo lo mismo para trabajos académicos. No voy a trabajar con fantasía. 5 minutos después ya estoy como que viendo la trama argumental. Leslie no me dejará mentir. Fue lo que pasó. Sí, era la única que no. Que yo, no, bueno, sí. Bueno, está bien. ¿Qué creen? Entonces, esa es una de las dificultades centrales que estamos teniendo, ¿no? Porque justamente nuestra tesis, o sea, no sé en qué momento decidimos que iba a ser algo tan grandote, porque, o sea, no es que ya tenga las páginas, es que se plantea hablar de justamente distintos tipos de opresión. Entonces vamos a hablar de patriarcado, colonialismo, especismo, ¿y cuál era la otra? Capitalismo. Capitalismo. Entonces meter como que de repente todos esos conceptos en una sola línea argumental y tener la bondad como de quitarlo, ajustarlo, adaptarlo para que sea entendible, definitivamente te puedo decir que de manera personal es lo que más me está costando, porque llevo en mi cabeza de cómo debe estar Chile. Cuando yo lo estoy leyendo me doy cuenta de que no es comprensible, de que ni siquiera yo, y de que es muy enredado, ¿no? Entonces, esas cosas a mí son las que más me están costando. Intentar dar el mensaje, o sea, lo que quieres que se sepa sobre esa escena, sobre ese tramo, sobre esa situación. O sea, yo intento ser como muy cuidadosa porque quiero que se comprenda el mensaje que intento dar, pero a veces, oye, si no se nota, por eso cuando hicimos el metarrelato les hice el favor de enseñárselo a alguien y en efecto, o sea, sí se entendían muchos aspectos, a pesar de que, por ejemplo, en mi caso, no sé las demás, para mí sentía que iba a ser muy complicado que notaran el especismo, pero sí se notó, porque además es una opresión de la que no siempre se habla, casi no se habla, de hecho. Entonces, en ese sentido, creo que intentar describir una situación y nosotras que nos metimos con fantasía, intentar como que
que la situación se entienda, lo que quieres dar a comprender. Que sea Creo que claro. eso, ajá, que Sí, sea claro, ese rollo de la que se claridad entienda el es- mensaje. Sí, sí, la verdad sí es un poquito difícil, sobre todo porque estás como con las palabras de academia aquí en la lengua y en los dedos. Y no por el lector, no porque el lector no vaya a ser capaz de comprenderlo, sino porque no sabes si tú lo explicaste o lo redactaste Sí. de una manera en la que se pueda comprender. Entonces, creo que esa sería de lo más De complicado. las más grandotas, sí. El grueso de dificultades ahí, chillando, la angustia a las 2 de la mañana. No es chiste. Pero, o sea, más allá de eso es ameno, es tranquilo, es agradable redactar. Pero sí es eso, o sea, definitivamente lo que te enfrentas, nosotras que apenas vamos como con este rollo, es al desarrollo de la línea argumental, porque es hablar de muchas historias. No es como enfocarte en una y darle cabida a tantas voces en un solo texto también es muy complicado. Y aparte como hay un personaje tuyo, a veces esa separación también es un poquito complicada, ¿no? ¿Hasta qué punto eres capaz de respetar la voz de la otra persona durante esta inclusión o esta integración en el texto? Sin hacerte tu protagonista. Ajá, Eso sí, es también, complicado. un poquito, sí, así nada más tantito. ¿Alguna otra duda, comentario, sugerencia? Ya anímense. Adelante, Dani. Lo curioso es que muchas de las trabas nos las encontramos igual con quienes comparten la línea, ¿no? Es un proceso reflexivo. Bueno, quienes están aquí, varios de los que compartimos el curso de verano, conocimos algunas profesoras y a veces nos sorprende que a partir de que se comparte lo narrativo, se comparte lo crítico, en algunos se comparte la posición de género, es con ellas mismas con quienes nos llegamos a encontrar estas dificultades cuando no se transforma o cuando no hay una total armonía entre el plano académico y el plano ideológico. O sea, pareciera que podría estar disociado, que alguien puede tener una posición ideológica, pero en el plano académico debe de mantenerse ajustado a cierta normatividad. Y no necesariamente tiene que ser así. O sea, yo lo digo porque esos comentarios a mí me sorprendió. Yo le platicaba a Les en el grupo de que esos comentarios vinieran de Andrea Olmos. Yo los esperaba de otras a nivel de edición. Porque el libro ahorita ya está a nivel ya no local, ya está para con la Universidad Pedagógica y con la FES Aragón y la Facultad de Psicología, con otros profesores de otras facultades en revisión. Entonces, ella me hacía este planteamiento y es algo similar como a lo que vivió Nubia. O sea, para que comprendan a Nubia, estos señalamientos fueron de la profesora Brenda Magdalena, a quienes todos admiramos, a quienes sabemos su posicionamiento. No, o sea, es que no, o sea, no es ese dolor, no. O sea, yo no dejo de admirarla, no dejo de, pero lo que quiero decir es que entendamos que es un proceso en el que participamos todos, donde entramos en ciertas, vamos a decir, conflictos y entender que también muchos de los señalamientos son para crecer. Eso también es importante, ¿no? O sea, no es que esté mal, es que puede estar mejor o es que puede tener otro estilo, otros rumbos que uno se imagina. Entonces, es difícil, pero pienso que es posible. Voy a dejar hablar a Sarita. Ok, bueno, primero que nada, pues muchas gracias por esta instrucción en el método. Honestamente pues estoy emocionada porque justamente es parte del objetivo de mi tesis, ¿no? De mi trabajo teórico, en el cual, pues es esto, o sea, es el conocer a la cultura por medio de la cultura, ¿no? En sí, de una... de una comunidad de artistas. Entonces, a partir de esto, pero ahí va digamos que pues, no es analogía, la traspolación, no es a partir de la literatura o a partir de escritos, sino a partir de cuadros artísticos. Entonces, a partir de esta lectura de la creación, y no solo que es crear el cuadro artístico, sino también la percepción de ellos, conocer esta cultura mexicana a través de la percepción y creación de los artistas. Y digo,
creación de los artistas, pero contemporáneos. A eso voy, es tener como una actualización de esta visualización del mexicano, ¿no? Entonces, justo al escuchar esto, ¿cómo empezaron, no? Es el acercamiento de la investigación, pero a partir de la cultura en sí, ¿no? Yo siempre estoy como, cultura, alguien dijo cultura, ¿no? Me encanta. Entonces, pues no sé, es una aportación increíble. Creo que, pues no sé, hay muchísimo trabajo por hacer, pero creo que lo más importante es esto, que es a partir de la creación artística. Y no sé, o sea, estoy teniendo como muchas ideas y pues nada, gracias por compartirlo, muchísimas gracias por la instrucción de esto, del tema y pues nada, es todo. Adelante, Saúl. Gracias, Sarita. Gracias, Sarita. Sí, gracias. Bueno, espero me escuche bien. A veces me escucho un poco cortado por el internet, pero pues voy a hablar. A mí personalmente no me interesa ni me llama mucho la investigación, pero sí supe por algunos profesores cuando estaba en la FES que hay muchas alternativas, hay muchas formas de, digamos, como ser punk con la ciencia. Y precisamente por esto metí el servicio con el profesor Daniel, porque confiaba en que me iba a encontrar con este tipo de cosas, con este tipo de alternativas para hacer una investigación que salga de lo de lo que comúnmente se hace, y porque a veces lo que comúnmente se hace no está precisamente correcto. Entonces me da mucho gusto que efectivamente, como lo pensé, sí estoy encontrando cosas muy chidas, y ya no solo, les digo, a mí no me interesa precisamente la investigación, pero el conocer estas cosas, precisamente en el charlar con personas, puedo comentar, oye, yo sé que existe esto, ¿has escuchado hablar de esto? Puedes hacerlo así, conozco esto, tengo este material, bla, 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 bla. No, esta cuestión de conocer para compartir con todas las personas. Y bueno, me llama un poco la atención la actividad de lo que es la autoetnografía que vamos a hacer al final. Si entendí bien, sí vamos a hacer una, ¿verdad? No había entendido más, sí, ok. Sí tengo muchas dudas en cómo se vaya a hacer, si es difícil o no, pero yo presiento, confío en que al revisar la autoetnografía que está de tarea y revisar también el libro que ustedes comentan, yo creo que van a irse aclarando varias cosas para tener un poco más de confianza y armar el relato. Yo personalmente, bueno, quiero compartir algo que es muy chistoso porque precisamente es una situación que comienza el lunes y pensaba, güey, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo puedo plantear esto? Y creo que aquí hay una alternativa muy chida. Yo estoy en un grupo que se llama Naces varón y ahora qué. Y es un poco de hablar de las masculinidades, es un poco hablar de cómo nos sentimos respecto a las exigencias que hay y que a veces no nos damos cuenta que es una exigencia y nos limitan demasiado. Entonces, de repente, escuchando a los compañeros ahí y escuchándome a mí también, me di cuenta de que a veces hay ciertas barreras que en la psicología se trata en la terapia, pero a veces son a partir de las exigencias que la sociedad nos marca a nosotros como varones. Y es raro cómo a veces algunas técnicas de terapia dan un chingo de vueltas, muchas vueltas, cuando tal vez el problema es precisamente solo ese, que la terapia debería hacerse de una perspectiva de género y que tal vez al muchacho, al adolescente, le está afectando demasiado las exigencias que le están llegando. Pero pensaba, güey, ¿y si los otros hombres no se sienten así? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo, no? Y pues aparecieron ustedes con su gran capacidad para compartir cosas porque hablan muy bien. O sea, es increíble. O sea, básicamente charlan entre ustedes y nosotros las escuchamos. Es muy chistoso, es muy dinámico. Y ya apareció esto, está muy chido, que me parece que de ahí puedo encontrar algo, tal vez no para investigarlo, porque les digo que no me llama completamente la investigación, pero sí para charlarlo y sí para compartirlo de alguna manera como un relato chiquito autoetnográfico. Entonces, eso es lo que quería decir. Muchas gracias pues a todos, a todas. Muchas gracias. Gracias. Me llenas mi corazón, sí. Creo que sí, o sea, este es tu momento. Es algo, como ya lo dijimos, es completamente libre.
es completamente creativo lo que tú decidas expresar. Te apuesto que no solo nos va a nosotras, a lo mejor a nosotras nos va a ayudar a darnos cuenta de ciertas cosas. A lo mejor los varones entre ustedes van a decir, no, así soy, sí me pasó. Entonces, justo me encanta que sí, ¿no? O sea, como que la investigación, dices, no, es que, o sea, sí está chido, pero como que no te llena, ¿no? No te llena, o sea, porque por más que tú quieras hacer la investigación sobre un tema, no puedes meterle como ese sabor, ese sazón que a ti te gustaría darle. Eso emotivo. Ajá, lo emotivo. Entonces, pues nada, sí, espero que con la lectura, con el libro y con la tarea te quede más claro. No me gustaría aclarar que es algo que vamos a ir haciendo, ¿vale? Sí, no, no te preocupes, no va a ser de que una semana ya al otro día ya tienes que tener, no. Desde esta semana yo les recomendaría a todos que aquellos que quieran integrarse y plantear su etnografía vayan pensando en algún tema que quieran abordar, ¿vale? Para que en esta semana vayamos haciendo aclaraciones. Lo vamos a poder también hacer en estas reuniones. De todas maneras, sin problema alguno, podemos brindarles nuestro número. Dani se los puede pasar. Nos está en el grupo y nos pueden mandar un mensajito por cualquier duda que tengan, ¿vale? Sí, Bueno, pídanselos directamente o compártanlos ustedes, porque aquí hay chicos de muchos grupos y de repente sería complicado. Ya. Lo que podemos hacer es que nos manden mensajito y hacemos un grupo para que podamos también compartir los relatos en su momento. Sí, mándenos mensajito con sus nombres, los agregamos y hacemos un grupo para todos, para que todos tengan el mismo material que vayamos mandando. O a lo mejor la misma duda que tiene Saúl la puede tener alguien más, ¿vale? Sí, eso lo acabamos de dejar en el chat. Siguen. No sé quién sigue. Pues es que según nos marcan el orden. Entonces, Les, por favor. Sí, ay, a ver si no se me olvida algo, porque siempre tengo las ideas muy combinadas en la cabeza. Pero antes de nada, antes de comenzar con mi comentario, se me hace curioso que Saúl comenta que no le interesa la investigación, pero de alguna forma, estando en ese grupo ya está investigando. Sí, o sea, quizás no sea una investigación formal, como escrita y con todos los términos que incluye ser investigación, pero al final estar en grupos de ese estilo y ponerse a reflexionar, siento que eso ya es parte de una investigación. Y quizás ahorita no le interese, pero pues en algún futuro, si no tiene algo mejor que hacer, puede escribir un libro sobre su experiencia en eso, ¿no? Justamente del enfoque. Y esto me lleva a decir que tenemos como que igual un estereotipo muy malo de investigar, como es algo que solo hacen los científicos, ¿no? Yo no puedo hacerlo. Y de alguna forma eso es en lo que yo estoy intentando hacer, bueno, una de las cosas que intento hacer con el taller que quiero hacer, porque pues básicamente quiero que, bueno, antes de decir eso, estoy interesada, súper interesada en hacer la autoetnografía, incluso quizás también en intentar hacerlo en mi tesis, porque no sé si recuerden, bueno, no todos escucharon mi relato, pero algo que me pasó es que yo me sentía muy perdida en cuanto a lo que yo creía, porque no sabía que había muchas personas que creían en lo que yo creía, pero pues eso también es porque de alguna forma me cerré a escuchar a los demás, ¿no? Pero el punto de esto es que hace un tiempo pues conocí el movimiento como el veganismo, por decirlo de alguna forma, que al final también estoy un poco decepcionada, pero sí es que lo conocí y que hay más personas y siento que me está pasando lo mismo me va a pasar lo mismo con la autoetnografía, porque es algo que quería realizar, pero no sabía cómo realizarlo bien estructurado, hasta que de repente llega alguien a mi vida y me dice, esto existe y puedes hacerlo y pues apoyan. Entonces siento que gracias a que poco a poco me he estado abriendo a conocer a más personas, pues llegan cosas bonitas y llegan este tipo de cosas que pues igual no sabía que necesitaba, pero pues me súper van a ayudar. Y pues ya ahora sí, diciendo lo de mi taller, prácticamente yo quiero que las personas se escuchen entre sí. Creo que me estoy proyectando un poco en mi taller porque justo es lo que yo evité algunos años de mi vida.
porque, pues no importa por qué, el punto es que lo hice. Y pues es feo porque siento que las personas se sienten solas en el sentido de solamente yo tengo este problema y yo lo tengo que resolver y nadie me entiende y no entiendo por qué me pasa, pero pues me está pasando, ¿no? Entonces siento que simplemente escuchar, obviamente está basado en las estructuras que provocan esos problemas de poder, ¿no? O sea, hablando en general. Entonces, básicamente, no sé si voy a lograrlo porque justo estoy intentando, no sé si voy a lograr poder contar historias a través de mi historia, pero pues lo voy a intentar porque es algo que no estoy acostumbrada a hacer, ¿no? Siempre he sido muy como de yo esto y yo veo esto, pero no lo cuento. Entonces creo que esta es una gran oportunidad para mí. Y pues igual muchas gracias por su tiempo, o sea, están haciendo una tesis y aparte están haciendo esto, yo creo que está muy chido de su parte. Y eso, ¿no? Creo que necesitamos más personas que se animen a compartir. Y justo me pasaba lo mismo que ustedes, de que pues, ay, tengo un buen de cosas que hacer, no sé cuándo voy a empezar la tesis, pero pues un día dices ya, ¿no? Vamos a empezar. Y yo debía haber empezado hace bastante tiempo, pero ya, ahora sí ya. Y creo que este es un buen segundo comienzo. Y había otra cosa que decir y no recuerdo qué era. Eso, creo que también intentar descentralizar el conocimiento de la ciencia. Me pone muy triste a veces que las personas sienten que lo que han vivido es como muy X, como que no tiene relevancia porque no están ganando ningún premio o no salen en el periódico, ¿no? O algo por el estilo. Entonces creo que hacer espacios para que las personas sepan que todas las personas tienen algo que compartir. Y creo que ya, sí. Es que creo que en el particular caso de las personas que tenemos además una postura como la que tenemos las tres aquí presentes, incluso lo vuelvo diferente, porque cuando leí tu relato, yo leí la historia de esos animales a través de ti. Entonces, sí estabas hablando de otras y otros, pero justamente era como desde tu postura política, muy desde tu postura, muy desde tu toque, ¿no? Entonces, eso también es importante reconocerlo, ¿no? Reconocernos a través de lo que estamos diciendo en el plano de la implicación profunda. Y pues, o sea, te puedo decir que creo que sería muy absurdo pretender que no nos proyectamos con las áreas en las que decidimos trabajar, ¿no? O sea, por algo nosotros también acabamos sí. en la autoetno, ¿no? Y en la perspectiva de género y en el feminismo y en todo esto, ¿no? O sea, de hecho, creo que es sano y bonito reconocerlo porque te permite una claridad de para dónde te quieres mover, ¿no? Y pues ya nos tendrás en tu taller si nos invitas también, porque pues obvio queremos participar, ¿no? O sea, creo que es esto que estás aprovechando como oportunidad, la idea de sí desarrollar un relato de este estilo, te puede dar muchas herramientas. O sea, de hecho creo que este modelo es perfecto para desarrollar un montón de carencias que no se alcanzan a cubrir durante la carrera. Esta parte de la formación de empatía, de la comprensión del otro, de no verlo como un paciente y punto, ¿no? De no verlo como un paciente, sino como una persona más. Entonces, gracias, muchas gracias, Les. Pedro, por favor. Hola, buenas tardes. Yo tenía la duda es que yo estaba pensando hacer mi tesis sobre la autoetnografía y pues tenía una duda sobre cómo podría yo mostrar el relato en el taller, porque pues estamos viendo, ¿no? Que en la tesis sería un poco más densa, tal vez más grande. Entonces, ¿cómo podría yo, no sé, agarrar una parte del relato, no sé, algún punto en específico y mostrarlo en el taller o hacer una versión un poco más resumida? Esa sería una. Y otra es que me llamaba un poco la atención sobre que de vez en cuando decían de que no, el relato que se iba a hacer aquí no iba a cumplir como si fuera una tesis, tal vez por algunas características. Entonces yo quisiera saber cuáles serían las características que tendría la autoetnografía en una tesis, porque las he buscado en Tesis UNAM, pero pues, no hay mucho. Entonces las únicas que yo he encontrado y he leído son en artículos que no pasan de 10, 20 páginas. Gracias, Pedro, por compartirnos tus dudas. Gracias, Pedro. Creo que
La verdad fue una serendipia para nosotros descubrir cuál era el formato de la autoetnografía en la tesis, porque, o sea, de hecho, sí, la estábamos haciendo mal, porque justamente el enfoque, adiós Albert, cuídate mucho. Bye, Albert. Justamente el enfoque habla de esta parte disidente durante la elaboración de una investigación, y nosotros ahí estábamos como que intentando copiar, ¿no? En plan, Marco teórico, marco teórico, antecedentes, shalala, 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 ¿no? Y si bien sí hay una parte que puedes dedicar a este elemento de la descripción de los participantes, en realidad la autoetnografía se inscribe como incluso un reto, hasta, mejor dicho, como un contracorriente, incluso para cómo se organiza. Nosotros lo que vamos a presentar es un trabajo que consta de una breve introducción, en la que vamos a introducir algunos elementos teóricos, pero los elementos teóricos en plano capitalismo, especismo, esto, el otro, van a ser, digámoslo así, secundarios. Nuestra tesis se va a centrar como tal el método. Entonces vamos a presentar un poquito más de cómo se utiliza, porque la nuestra es autoetnografía literaria, justamente por los elementos de fantasía. O sea, esa fue como otra bronca, cómo justificar una fantasía tan extensa en la tesis. Pues y sí después, la hay. pues sí la hay. Pues sí lo hay. Dani Todopoderoso. Dani Todopoderoso. Lo que vamos a hacer es presentar esta breve introducción, esta invitación a considerar el método como una alternativa, y después gran parte, si no es que te puedo decir que casi todo, es el grueso de la historia. O sea, es la historia por sí misma. Y pues ya después tendremos que hacer alguna... Adiós, Jenny, cuídate mucho, te amamos, somos fan. Viene esta parte de hacer algunas aclaraciones finales, algunas conclusiones, y por supuesto tendremos que hablar de cómo fue el trabajar con el método, pero la estructura sí es muy diferente. O sea, definitivamente sí es muy, muy diferente. Cuando tengas que presentarte ante proyectos, sí vas a tener que hacerlo como con la norma de la academia, y pues ya después te tocará como esta parte que ella vivió, Nubia, que ya nos platicó, ¿no? Que nosotras todavía no pasamos para allá, pero que sabemos que va a ocurrir. Imagina que es como un libro, pero antes vas a poner como una introducción en donde vas a explicar qué es lo que estás haciendo, y al final un tipo de conclusión sobre qué te pareció o cómo fue para ti trabajar con este método, los pros, los contras. Pero en sí lo que se va a llevar como mayor parte es la cuestión de toda la historia que tú vayas a crear. Ojo, también en esa historia viene mucha de la parte teórica, como la cuestión del colonialismo, el especismo, eso se mete, nosotras planeamos meterlo en la historia. El reto es cómo traducirlo de modo que sea comprensible para todos quienes lo lean. O sea, Dani está haciendo así, entonces supongo que habla justamente de la parte del cruzado, del tejido. O sea, es como mezclarlo de modo que cualquier persona que lo lea entienda por qué se está criticando ese tipo de estructura, ¿no? O sea, creo que ese es el reto, pero si te das cuenta, esta como estructura general de separar todo, de fraccionar, en este caso no aparece. Aquí es un todo. Tu texto, tu composición, incluye absolutamente todo, porque dentro de este texto también darás a conocer a tus participantes, las tendrás que presentar, en nuestro caso que son mujeres, todas. Las tendremos que presentar. Viene, de ahí te agarras la parte de la descripción súper densa, o sea, tenemos que como que presentar a todas las chicas. De hecho, justamente lo que vamos a hacer es implementar o retomar algunos aspectos para ponerlos a introducción de capítulo, como microcartas que hablen como sobre ellas, muy sobre ellas, y no solo como esta parte de rendir honor a quien honor merece, sino también para que se tenga estos elementos de conocimiento del contexto, de dónde y con quién se está realizando. Eso por un lado. Y por el otro, con respecto a la primera pregunta, puedes elaborar otro relato si quieres, uno que sea corto, o sí presentarnos una parte de tu tesis, la que digas, esto es guau, esto que me está generando como más disturbios emocionales y mentales. Y aquí la trabajamos entre todas y todos, y hacemos esta parte del análisis, del abonar, del cooperar, para que pues puedas como integrar el modelo. O sea, en realidad el reto está en eso, en hacer los tejidos. Y no sé si respondimos con tu pregunta, y vemos por ahí la manita de Anet. Ay, ¿ya puedo hablar? Bueno, ya vengo otra vez con mis comentarios extraños y fuera de lugar, porque
Efectivamente, Clara, cada que los escucho hablar es como, diablos, creo que me equivoqué de carrera. Pero, no sé, creo que me siento muy emocionada y creo que es como, ¿cómo decirlo? Es como miedo, emoción. Siento que las manos me sudan y siento que es como una explosión de energía porque ya quiero que inicie. Ya quiero empezar y ya quiero descubrir qué es lo que quiero plasmar. Y, ¿cómo decirlo? No sé. Creo que ya estoy divagando otra vez en mi cabeza porque como que ya tenía estructurado lo que iba a decir, pero pues ya se me olvidó. Y solo quiero decir que creo que conocerlos o conocer a todos en este espacio es muy diferente a lo que estoy acostumbrada. Y desde ya quiero agradecerles a todos por enseñarme a mirar con otros ojos. Y la mayoría de las cosas que les iba a preguntar, pues ya las respondieron en otras preguntas que les hicieran. Entonces ya estoy menos nerviosa con lo que sea que vamos a hacer y ya. Un gusto a todos y gracias. Gracias, Ted. Lo que quieras, ya sabes. No pasa nada con que divagues. Nosotras te escuchamos. Si de todas maneras llega a surgir alguna otra duda, por favor, Sí, avísanos. ya también recordé la otra cosa. Respondemos. Es que, pues, mi carrera siento que es diferente a la de ustedes en muchas cosas, pero es que, pues, bueno, yo estoy en cuarto semestre, entonces todavía me falta tantito, como 2 años para terminarla, pero bueno, me voy a poner a investigar de si puedo utilizar como esto mismo para hacer una tesis a futuro, porque en serio suena muy, muy interesante. Y ya. Pues yo estudio ciencias políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Te vamos Sí a puedes. conectar con una chava que trabaja el enfoque. Ya. Nada más avisar. Dani, porfis. Sí, no, por supuesto que sí. De hecho, te vas a sorprender, Anet, de que allá la trabajan más que nosotros. Justamente, bueno, quizás no más, es igual, pero ya tienen quizás un poquito más de historia en sociología, en ciencias políticas, comunicación. Hay algunos trabajos muy, muy interesantes. Entonces, por supuesto que sí, habrá ahí esa posibilidad. Pues bueno, nuevamente agradecer inmensamente a Ana y Pau. Yo dije, necesitamos revisar esto, pero hablarlo yo, no me convence, que sean ellas quienes nos compartan. Uno reconoce dónde puede profundizar en algunas líneas y para este tema yo pienso que ellas tienen una comprensión muy, muy grande que a mí me enriquecen también, sin duda, en este espacio. Y eso que no hablaron de autoetnografía literaria, eso es otro rollo, con aspectos de fantasía. No sé si lo van a tocar más adelante. Ellas sabrán si mencionarán algo, pero por lo menos ya tenemos la estructura. Lo que se trata es de que lo aprovechen prestadores de servicio social, tesistas y invitados de otras actividades, que aprovechen el espacio, es para ustedes, es con esta finalidad de formarnos, de reflexionar, de transformarnos, y entonces no es obligado para nadie, por supuesto, en el sentido de asumir el trabajo, o sea, de la práctica, pues sí, para los de servicio, aquí están, le tienen que entrar, no hay de otra, pero tampoco es obligado, ni para ellos es obligado que lo asuman en su investigación, o sea, es obligado estar en el curso, pero no que transformen sus proyectos o que hagan sus proyectos más bien en esta línea. Es enriquecernos, es un espacio de conocer, todos ya saben que aquí hablamos de neuropsicología, de psicoterapia, de psicología social comunitaria y de todo un poco, ¿no? Entonces, ahorita es enriquecernos desde esta aproximación metodológica que nos forma en el aspecto de varias áreas y que podrían atravesar a todas. Ya les platiqué cómo
Dani y yo estuvimos en un curso la semana pasada de narrativa, pero totalmente orientado al trabajo de casos neuropsicológicos. La realidad es que los métodos cualitativos, dialécticos, como los que trabajamos aquí, pueden dialogar muy bien, independientemente del campo en el que se trabaja, ¿no? Entonces, pues, no sé si nos van a dejar, nos van a dar, bueno, Dani va a hacer un comentario, vamos a darle el último comentario en lo que Ana y Pau piensan, si nos van a dejar algo en específico, o ya quedó claro. La siguiente sesión sería el jueves, y ese jueves decimos cuándo es la siguiente sesión, porque después viene la Semana del Cerebro, del 15 al 19, y ahí me sería muy complicado estar con ustedes, pero la siguiente, sí, el jueves, como hoy mismo, sería. Escuchamos a Dani y que Pau y Ana cierren con esto. Sí, perdón por dar mi duda hasta ahorita, pero es que siento que nunca puedo formular bien mis preguntas. Bueno, primero también agradecer por lo que nos están compartiendo. A mí en lo particular me parece algo demasiadamente hermoso, yo diría, porque como que entras a la carrera pensando que vas a ayudar y al final como que siento que se centran mucho en hacer ciencia para los científicos y no para las personas. Entonces es muy agradable pues tener este tipo de espacios. Y a mí me gusta mucho la neuropsicología, entonces como que incluso aunque tuve este curso con el profe que menciona, yo sigo estando muy en las nubes porque como quiero enlazar las dos, pero no sé cómo. O sea, quisiera mucho enlazar esto de la narrativa con la neuropsicología, pero, o sea, como que o sea, o sea, estoy en ceros, así, aunque ya tomé el curso, yo sigo en ceros, o sea, sé que tengo que tomar en claro a la persona en sí, pero, o sea, como que plasmarlo o en cómo ayudo, eso de verdad está súper loco, me cuesta mucho trabajo. Y de por sí, esto de la narrativa y todo eso es muy, muy nuevo para mí, no lo había visto hasta hace un semestre. Entonces, pues eso, ¿no? Estoy como igual emocionada, como dice la compañera Annette, estoy emocionada por como que tener estas herramientas que nos van a brindar y pues ver si poco a poco en estas 5 sesiones pues se me va esclareciendo un poco esto, porque, o sea, sí, es algo que me latería mucho hacer, pues la neuropsicología con la narrativa y hacerlo para hacer como un cambio o ayudar más allá de, pues, de lo que conocemos. No es que no sé, o sea, ni siquiera sé yo cómo formularle mi pregunta, lo que quiero decir, pero pues era eso, ¿no? Nada más. Gracias. Eres muy punk. O sea, quiero decirlo, la mezcla es muy, muy punk, es muy contrasistema y esperamos estar a la altura y que podamos todas aprender y nutrirnos y obtener herramientas nuevas, ¿no? O sea, creo que en este tipo de actividades el facilitador o facilitadora aprende mucho de las demás personas. Y pues ojalá este espacio sea muy así. Mandé al chat cuáles son las 2 tareas, pero las repito por acá. La primera es ir definiendo el tema del que quieren que trate su relato. Y la segunda es que tienen que buscar y leer una autobiografía. No importa la extensión, el hecho es que sea una que por alguna extraña razón o por alguna no tan extraña les llame la atención y les atrape. Por ahí veo la manita levantada de Alan. No sé si quiere decir algo. Creo que ya para ir como cerrando. Sí, de rápido, nada más. Sí, es que es un comentario más como hacia los compañeros en general, bueno, hacia mí también, en cuestión de esta cuestión de la investigación, ¿no? Creo que no hay que tenerle miedo a la cuestión de la investigación, en el sentido de que, bueno, o sea, obviamente se genera a través de toda esta cuestión académica, ¿no? En la que es muy rígida, ¿no? Y en ese mismo sentido se siente como un poquito alienante, ¿no? O sea, como que escribimos algo científico y de esa forma como que hay tantas restricciones que luego decimos, es que aquí no veo, no siento que yo lo hubiera escrito, ¿no? O cuestiones así. Entonces, también hay que recordar, o bueno, al menos yo en lo personal, pensar en el sentido de que si estamos hablando de conocimiento y si estamos hablando de la realidad, entonces no es una cuestión que sea ajena a nosotros, ¿no? Y hay que ser
digamos, un poquito más permisivos a hablar desde nuestra perspectiva, ¿no? Independientemente de las cuestiones metodológicas, para no sentirnos pues ajenos, ¿no? A esta realidad, ¿no? A este conocimiento. Entonces siento que ahí reside un poco ese miedo que algunos compañeros tienen. Que digo, yo también, a mí también me da miedo, pero pues sí hay que enfrentar esa cuestión, ¿no? A través de la acción, que es la investigación, y ya. Ya verán, en algún momento vamos a llenar la FES o la universidad en la que estén de tesis de este estilo. Es cuestión de tiempo, sé que tienen miedo, creo que todas las personas tenemos miedo, pero pues ya viene en conjunto, ya se siente diferente, ¿no? Entonces, pues esas son las tareas. No sé si Dani tenga algo más que decir. La verdad, estamos muy emocionadas y muy contentas de poder trabajar con todas y todos ustedes, y pues muy agradecidas. Ya la próxima semana estaremos viendo y ya nos dirán si sí les pareció más emocionante. Sí o sí, ya renuncio, me bajo del barco. Pues simplemente nuevamente agradecer a ustedes, principalmente por preparar, compartir esa actitud, esa dinámica que las caracteriza. Totalmente agradecido con este espacio. Yo sé que muchos tienen miedo, otros todavía hace falta claridad. No es sencillo. Dani fue testigo de que yo en este curso que fui cerré algunas cosas, ¿no? O sea, uno no cierra todo, pero reconocer esa incompletud y ese deseo de continuar apropiándose, desarrollándose, construyendo, pues es lo que nos moviliza en todo momento. Entonces, atrevámonos y yo pienso que de esa manera podremos sentirnos, digamos, felices en el sentido de desarrollados. Pues gracias a todos también los que aceptaron este espacio para compartir. Al final de cuentas, como todo espacio, lo hacemos todos y lo hacemos todas. Y pues un gusto, esperamos que continúen, aunque sea escuchando o escribiendo. El espacio va a ser productivo para todos. Va a ser un espacio muy agradable. Y pues nada, no me resta más que desearles un bonito fin de semana y nos vemos el siguiente jueves. Bueno, nos vemos el siguiente jueves para este curso. Mañana, todos los que quieran aclarar dudas del servicio social, nos veremos también.